En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos y hermanas, al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio, y hemos avanzado hasta el capítulo 6. Y hoy vamos a iniciar el pasaje donde Jesús manifiesta su poder sanador y sana a los enfermos de Genezaret. En el versículo 53 del capítulo 6 de Marcos está escrito así: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, y enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en las aldeas, en las ciudades o en el campo, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Tal era el poder de Jesucristo cuando Él iba a diferentes lugares y a las aldeas, a los pueblos, caseríos. La gente que oía de la fama de Jesucristo, de los milagros que Él había hecho en otros lugares, la gente corría, venía donde estaba Jesús. Y esta escena se repetía una y otra vez en cualquier parte que el Señor iba. La gente, el pueblo de Israel en ese entonces, principalmente los campesinos, la gente del campo, estaba en pobreza y también muy enfermos. En todas las épocas de la existencia humana, en toda la historia, siempre la gente ha estado muy enferma. Son pocos a través del tiempo en las sociedades que tienen el privilegio o los suficientes recursos económicos para acudir a los médicos, a la medicina especializada. Los hospitales en todo el mundo, aquellos hospitales que son públicos, pasan llenos como en nuestro país, Honduras. Y no se les atiende muy bien a las personas, porque son muchos los enfermos y pocos los médicos y enfermeros o enfermeras que puedan atender a la gente. Y en la época de Jesús, ciertamente, la medicina como ciencia comenzaba. Más bien habían muchas personas que padecían de los médicos y que gastaban sus recursos, sus pocos recursos que tenían. ¿Por qué? Porque la gente pobre, a causa de su pobreza, padece de muchas enfermedades, de anemia, y el cuerpo no tiene las suficientes defensas para resistir los virus
virus, bacterias y otras clases de enfermedades que vienen al cuerpo humano. Y en la época de Jesucristo había mucha pobreza en el pueblo de Israel. Y también el pueblo estaba como abandonado. Por eso Jesús decía que él veía a la gente como ovejas que no tienen pastor. Y en cualquier parte que iba, el Señor miraba la extrema pobreza y la enfermedad que había en el pueblo. Y movido por compasión, por amor, el Señor iba a estos pueblos, aldeas y lugares para predicarles el Evangelio, que era la palabra de las buenas nuevas de Dios para el ser humano. Era la palabra de consolación. Era aquella palabra de la cual Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y aquí el Señor llegó a Genesaret, un pueblo, un lugar, una región de pobreza. Y eran miles las personas que estaban enfermas de diferentes enfermedades, y a causa de la ignorancia y del culto a las imágenes, a la idolatría y algunas prácticas de hechicería, las gentes también estaban poseídas de diferentes demonios. Entonces Jesús llegaba allí lleno de compasión, predicaba el mensaje del Evangelio. Y comenzaron a traer las gentes de todas partes, enfermos en lechos, a donde oían que Él estaba. No había esperanza alguna de que los familiares de estos enfermos pudieran ver a sus familiares sanados, excepto cuando oían que Jesús había llegado. Porque el concepto que tenía la gente de Jesucristo es que Dios había enviado un gran profeta y que ese profeta hacía maravillas y que tenía el apoyo de Dios, así como Nicodemo le dijo a Jesucristo: sabemos que tú eres de Dios, eres un enviado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a no ser de que Dios esté contigo. Esas fueron las palabras de Nicodemo a Jesús, y esta era el concepto y la idea que tenía el pueblo pobre, marginado, enfermo de Jesús. Por eso cuando oían que aquel profeta Jesús de Nazaret, que también se hacía llamar el Hijo del Hombre, y que la gente decía que era el Mesías, porque decía: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ese era el clamor del pueblo. Entonces comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, y donde quiera que el Señor entraba, en una aldea, por muy pequeña o pueblo mediano o grande que entraba el Señor, en ciudades o en campos, eran tantos los enfermos que ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. En la Biblia se habla de una mujer que padecía mucho, que tenía flujo de sangre y logró tocar el borde del manto del Señor y fue sanada. Aquí vemos una multitud de enfermos tirados allí en la calle o en el campo,
y Jesús pasaba por en medio de todas aquellas camillas, lechos, donde los enfermos estaban postrados, y le suplicaban que se acercara a ellos, para que ellos pudieran extender su mano, porque estaban debilitados por las enfermedades, y tocar siquiera el borde de su manto. Y todas aquellas personas que lograban tocar a Jesús eran sanados. El Señor sanó a muchas personas de diferentes maneras. A veces el Señor ponía las manos sobre la cabeza de los enfermos y estos eran sanados. A veces el Señor solo decía una palabra y la persona era sanada, como también se enseña en el Antiguo Testamento y se dice que el Señor envió su palabra y los sanaba. Su palabra de autoridad, porque Jesús vino a manifestar el poder del Evangelio y el poder del reino de Dios que se había acercado con él, porque él es el rey. Así que el Señor utilizó muchas maneras. Los discípulos, cuando fueron enviados por Jesús a predicar el Evangelio, ellos ungían con aceite a los enfermos y estos eran sanados. He ahí pues otro método para sanar los enfermos. Para que se manifieste el poder sanador de Dios, es necesario que comprendamos que el Señor ya le dio a la iglesia la autoridad para sanar a los enfermos. Y también nos ha dado a nosotros la autoridad de echar fuera demonios en su nombre, en el nombre de Jesús. Esta autoridad ya la tiene la iglesia, pero debemos de creer, de estar seguros, de estar persuadidos, sin ninguna duda, de que nosotros, la iglesia, y los que servimos al Señor, pastores, evangelistas, maestros, misioneros, profetas, todos hemos recibido de parte del Señor esa autoridad. El mensaje que el Señor quiere que prediquemos es el Evangelio el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de salvación. Él dijo a sus discípulos y también implícitamente dice a toda la iglesia en todos los tiempos: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. A cualquier persona que cree en Cristo, que Dios le ha dado un ministerio para predicar este evangelio, para pastorear a su pueblo, para ir y fundar iglesias en diferentes lugares que son los misioneros, el Señor nos ha dado ya la autoridad a toda la iglesia, a los que creen, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice el Señor, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La iglesia ha heredado el ministerio de Jesucristo. La Gran Comisión habla precisamente de este ministerio de Jesucristo
otorgado a la iglesia en todos los tiempos. A veces no hay sanidades, no hay milagros por incredulidad. También la gente ha llegado a ser persuadida de una mentira que brota de la incredulidad. En muchos púlpitos, en muchos institutos bíblicos y seminarios, se enseña que los milagros, sanidades y prodigios que hacía Jesús y que hizo la iglesia apostólica y posapostólica ya no se dan en este tiempo, pues muchos que nunca han ejercido una fe firme en el Señor y que no han honrado su palabra tomándola como una palabra verdadera, hablan, dicen, persuaden a los futuros pastores y líderes de que Jesucristo ya no sana, de que el Espíritu Santo ya no hace milagros. Pero la Biblia declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que lo que tiene que hacer la iglesia es creer, porque Dios no puede hacer milagros, sanidades y prodigios en medio de la incredulidad. La condición es creer. Estas señales seguirán a los que creen. Sin fe no puede haber milagros. Cuando Jesús llegó a Nazaret no pudo hacer milagros porque la gente no creía en él, ya que Cristo se había criado en esa ciudad y ellos no podían creer que Jesucristo tenía el poder de hacer milagros, sanidades, prodigios y maravillas. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y es verdadera. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es pertinente y actual. En todos los tiempos la palabra es la misma, pero necesitamos creer y también necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, lo que sí vemos ahí constantemente es el poder del Espíritu Santo manifestado. Cristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pablo declaró en el libro de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La mano de Dios, esa mano todopoderosa, no se ha retraído. Dios es lo mismo, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su palabra es vigente. Su palabra es la misma ayer, hoy y lo será por siempre. Así pues, nosotros debemos de creer. De otra manera es imposible. Imposible que podamos ver manifestado el poder del reino de Dios, de ese reino en el cual nosotros estamos. Es imposible que Dios pueda ministrar su sanidad, su poder en medio de un pueblo incrédulo. Tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestra incredulidad y empezar a leer la Biblia y creer lo que la Biblia dice.
Mañana, hermano, continuaremos hablando de estas cosas, de estos milagros, de cómo el Señor sanaba a la gente y cómo la gente ejercía fe, extendiendo su mano, tocando el borde del manto del Señor y todos eran sanados. Lo espero pues mañana para que continuemos estudiando el Evangelio según San Marcos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.